Ya, pues, en teoría, hoy día nos debería tocar la guía correspondiente a la semana 17, si no me equivoco. Sí, que correspondía de Tales, teorema de Tales y de homotesia. ¿Cierto? Entonces, yo lo que quería hacer ahora era, aparte de resolver sus dudas inmediatamente, y aparte también de darle un espacio para que respondan la encuesta, que en eso estamos viéndolo con el equipo, quería hacer un pequeño repaso de lo que vendría siendo homotesia. Ahí está, siguiendo viendo el Chile. Así que aquí está en realidad lo que aparecía en la guía, para que tengamos más o menos claro lo que es la homotesia, que según yo es súper simple y vale la pena aprenderse las cosas simples. Ya, entonces dice, homotesia es una transformación que a partir de un punto fijo, que vendría siendo el centro de la homotesia, se multiplica todas las distancias por el mismo factor, que vendría siendo este factor K, que es la razón de la homotesia. Puede ser entendida como un factor o como una razón. ¿Ok? Dice, es decir, al aplicar una homotesia de centro O y razón K a un punto P cualquiera, se obtiene un punto de P', tal que P, O y P' son colineales. De ahí, ahí se puede ver. Aquí está nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestro centro de homotesia. En este caso tenemos el punto P, pero podemos tomar el punto A. Está el punto A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la homotesia? Lo que hace es crear una figura que va a ser semejante a la figura original, ¿cierto? Y esto va a ser multiplicado por K, suponiendo que, eh, supongamos que este lado OA mide 1, supongamos que este OA mide 1 y este mide 2, CO, o C, y este OB, no, este debería medir más, supongamos que este mide 3. Entonces, una vez que nosotros realizamos una homotesia, para este caso, supongamos que nuestro factor o razón va a ser 2, ¿es a 1? No. Sí, puede ser 2 a 1. Ya, pues es un K de 2. Lo que hago yo es esta distancia que hay entre O y el A, la multiplico por el factor 2 y me quedaría y ahí calcularía yo la distancia que debería ser para generar el triángulo que me pide esta homotesis, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si este factor K sería menos 2, lo que deberíamos hacer sería hacer lo mismo, la misma distancia de 2, pero hacia el otro lado, hacia allá. Calcular 2 y empezar a hacer aquí el primer punto que vendría siendo este, el A', ¿cierto? Así sería para todos los puntos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener claro es que para la homotesia uno tiene un triángulo, o sea, una figura original, que en este caso es un triángulo ABCD, y tenemos el centro. El centro, y en función de lo que el K que yo elijo o el K que me dan, yo voy a transformar esa figura en una figura semejante, pero puede ser esta más grande si es que el K, por ejemplo, es mayor que 1. Si es que el K, por ejemplo, está entre 0 y 1, debería ser una figura más pequeña, ¿cierto? Si, por ejemplo, tengo un K de 0,5, en un principio esto medía 1. Ahora yo cuando lo multiplico por el K, deberíamos quedar aquí a la mitad. ¿Sí? Entonces este K se repite para cada uno de los... No, porque pasan estas cosas. Ahí este, y aquí debería ser por aquí. Y aquí tendría nuestro K de 0,5, que vendría siendo un triángulo más pequeño. ¿Ok? Ahora, si fuese menos 0,5, bueno, ya sabemos que los menos simplemente es para el otro lado. Se extienden todos estos segmentos
y quedaría igual al de 0,5, pero hacia este lado, con algo así. Y el de 1 debería ser igual, del mismo tamaño, semejante. Supongamos que el K de -1 sería el mismo triángulo, pero dado vuelta. Sí, que debería ser algo así. ¿Sí? Entonces, el K va a definir, el signo va a definir hacia qué lado se va a realizar la motesia, y el número va a definir qué tan grande o pequeño va a ser nuestra figura que se va a generar en la motesia. Y es súper simple ese concepto. Entonces dice que el triángulo ABC es semejante al nuevo triángulo que se genera, que es el A'B', C'. Y aquí nos dice que el K va a estar dado por el cociente entre OA, es decir, el primer, la distancia que hay entre el centro y el triángulo que se generó, dividido en el OA, que sería decir, la distancia entre el centro y el triángulo original. ¿Ya? Y es por eso que el triángulo de, cuando yo digo K2, es porque sé que a este lado mide 2, por ende el OA vendría siendo 2, y el OA vendría siendo 2, y el OA vendría siendo 1. Entonces nuestro K es de 2, o también se podría escribir como 1 es a 2, que es la B. O sea, 2 es a 1, que digamos que tiene una división, pero hace referencia a que el triángulo que se genera va a ser el doble, va a ser como una proporción de 2 respecto al triángulo original, que va a ser de 1. ¿Sí? Es decir, que va a ser el doble de grande. Ya, pregunta. Supongamos que yo tengo que el perímetro de este triángulo que está aquí, ABCD, es de 9 perímetro. El perímetro de este triángulo va a ser 9. ¿Cuál va a ser el perímetro de este ángulo nuevo que se genera si es que el K es de 2? Y deberíamos integrar como conocimientos de antes. 18. Así es. Muy bien. Generaríamos un perímetro del doble, ¿cierto? Ya, ahora supongamos que el área de este triángulo va a ser 6 centímetros cuadrados. ¿Cuál va a ser el área de este nuevo triángulo? ¿Cuál va a ser el área? Claramente con el mismo K, con un K2. Un K de 2 a 1. Si originalmente el triángulo tenía 6 centímetros cuadrados, el nuevo vendría siendo, claro, como dice la Belén ahí, y la Cata también que aciertan, vendría siendo el cuadrado, ¿cierto? Y eso es algo que vimos en la parte de área y perímetro. Muy bien. O sea, en comparación, cuando el perímetro crece de forma lineal, es decir, que si el triángulo es el doble, el perímetro va a ser el doble. Sí, pero en cambio, y respecto al área, que nosotros sabemos que el área tiene 2 dimensiones, ahí va a crecer al cuadrado. Sí, sí, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de este triángulo que tiene 6 centímetros cuadrados de área. Entonces, el nuevo ángulo que se genera vendría siendo el nuevo ángulo. El nuevo área que se genera va a ser de el mismo al cuadrado. Ya, pues, eso es amotesia. Sí, eso creo que no es más complicado que eso, y todo lo que podría preguntar de esto va a ser como, va a poner a prueba sus conocimientos respecto a cómo funciona todo esto. Sí, pero vamos a hacer las que... Cuéntame, Juan. Profe, en los ejercicios
o las figuras que nos presentan en la prueba PTU, ¿tiene que salir el lado de homotesia? ¿O la Mm, pregunta tiene que indicar que es el ejercicio de homotesia? Y si no figura, yo me imagino que debería decirte que uno Montesa. Deberíamos, para hacerte referir qué es lo qué es lo que se está haciendo o qué relación hay entre las figuras y el punto. Pero ahora también te puede decir una proyección, no sé, ahí depende de las palabras que se ocupen, pero yo creo que debería parecer homotesia. Debería parecerte una homotesia y si no, como proyección. Sí. Em, sí, pero yo creo que lo más probable es que salga una homotesia. De seguro le puedo decir una de homotesia en la prueba, así que ojo ahí, ahí vamos a ver. Y ahora aquí voy a dejar de grabar porque bien, alguien hizo esta que está aquí proyectada y se da un hexágono de perímetro en 36 centímetros. Se le aplica una homotesia de razón K igual a 2 a 1, entonces el perímetro del nuevo hexágono es. ¿Alguien la hizo? Estoy seguro que alguien la hizo. D, dice el Juan. Claro, es muy parecido al ejemplo que dimos ahora, ¿cierto? Igual vamos a aprovechar de hacer un pequeño hexágono. El hexágono tiene 6 lados, entonces es algo así, ¿cierto? Entonces si tiene un perímetro de 36 centímetros y tiene 6 lados, bueno, sabemos que cada lado tiene 6 centímetros, ¿cierto? Entonces, cuando le aplicamos una homotesia, de aquí no importa, no tenemos que tener ninguna referencia del punto, no es necesario saber dónde está el punto. Sabemos que como es una homotesia que decae de igual a 2, es decir, que aumenta el tamaño del hexágono al doble. Y ahí podríamos hacer el dibujo, pero simplemente podríamos eh, abreviarlo haciendo otro hexágono. Pero este lado, cuál sería la medida de su lado? Bueno, de su lado sería 12, ¿cierto? Aumentaría el doble. Centímetros. Entonces, como anteriormente tenía 36 centímetros de perímetro, bueno, ahora pasaría a tener el doble, que sería la de 72. Si hubiese sido una razón, como pregunta el, el- el Juan, de K igual a 3, es a 1, ahí hubiese aumentado a 3. Sí, el lado hubiese sido 18 y el perímetro hubiese sido harto. 100, 108. 108. Bueno, pero ahí entienden que como el K es de 2, entonces la figura aumenta el doble. Si hubiese sido de 1 es a 2, ahí ya disminuiría la mitad, ¿cierto? Ya vamos con el siguiente. Dice, dado un pentágono de área, de aquí no está en el área. En este caso va a ser un área de 108 centímetros. Ok, y aquí vamos a hacer área de 108 centímetros cuadrados. Y a la cual se le aplica una potencia razón de que aquí hay que tener claro. Esta es la razón. Ok, pregunta. La razón al aplicarle la potencia al nuevo pentágono es más grande o más pequeño que el original. Juan dice que es más grande. ¿Alguien lo contradice?
¿Alguien lo respalda? Ya, sí. Ya, pues, claro, sería más chico. Pero ¿cuál sería entonces el área del nuevo pentágono? Esa sería la pregunta. Y aquí es cuando nosotros podríamos decir, eh, tendríamos que sacar la raíz cúbica. Ya, en el ejemplo anterior habíamos visto que, por ejemplo, si tenemos vamos a hacer aquí un cuadrado que tiene un área de 4 centímetros cuadrados. Y si le aplicamos un K de 3, ¿cuál vendría a ser entonces su nueva área? Y ustedes ya saben responder, ¿cierto? Tenemos un cuadrado de área 4 centímetros cuadrados y ahora le aplicamos un K de 3. ¿Cuál sería su nueva 36, 16? Veamos, veamos. Ya, si el área de 4, entonces esto quiere decir que el lado es de 2 centímetros, ¿cierto? ¿Cierto? Porque eso hace que 2 centímetros por 2 centímetros den 4 centímetros. Entonces ahora sería más fácil aplicarle al segmento este K de 3. Entonces simplemente tendría que multiplicar este segmento por 3 y me quedaría que el lado del nuevo triángulo es de 6 centímetros, ¿cierto? Y eso hace que su nueva área sería de 36 centímetros cuadrados. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros originalmente tenemos un cuadrado, es que aquí lo que pasa en forma, en la función, 4 por 4, 16. 16 por 4 al cuadrado, 7. Mm, punto es que nosotros no sabemos cómo se calcula el área del pentágono. Ese es el problema porque no es materia que estemos pasando este año en la PTU. Entonces no podíamos conocer el área o sea, el lado del pentágono. Ya, mira, aquí el Ignacio pregunta, profe, ¿cómo se desarrollaría un ejercicio similar, pero que no estén en el área inicial y nos pidan el perímetro? Que nos den el área inicial y que nos pidan el perímetro. Bueno, ahí va a depender de la figura. Para todas las figuras, nosotros si nos dan, bueno, todas las figuras regulares, si nosotros nos dan el área, podemos calcular el perímetro, ¿cierto? Por ejemplo, un triángulo equilátero, sabríamos hacerlo, porque sabemos que la base por la altura va a ser la área.
Entonces, podríamos conocer a partir del área, podríamos conocer el perímetro, y para el cuadrado va a pasar lo mismo. Pero siempre figuras regulares, aquí también sería un pentágono regular, también deberíamos saberlo, pero nosotros no estamos viendo la fórmula del cómo se calcula el área del pentágono, por ende no es necesario que ustedes aprendan a hacer esto. Ya, yo creo que vamos a saltar la pregunta, pero en esencia lo que tienen que conocer es que el área aumenta mucho más rápido que el perímetro, ¿sí? Porque el área ya representa a otra dimensión. Con regla de 3. Déjenme pensar. Ya, entonces dice el lado dado el triángulo ABC, el cual se le aplica una matriz con centro en P y razón de K es igual a -1 es a 2 y se obtiene el triángulo A'B'C', la figura que mejor representa esta transformación corresponde a. Entonces tenemos un triángulo ABC original y tenemos un centro de potencia P. Ok. Entonces la razón es -1 es a 2. Entonces yo les pregunto, ¿el triángulo que se genera es más grande o más pequeño que el original? Más chico. Sí, yo creo que es más chico, ¿cierto? Porque le está multiplicando un 0,5, ¿cierto? Sería el 1 dividido en 2. Ahora, como es en menos, la implicancia de ese menos implica que ya no se va a hacer eh, sobre el eje que está. Bueno, recordemos que habíamos visto que cuando era negativo, este eje se extendía y yo tenía que traspasar este punto P para dibujar los que son negativos, ¿cierto? Entonces, este vendría representando un valor, si este es el triángulo original, este vendría representando un K entre 0 y 1, pero que es positivo. Sí. Entonces, tenemos dos pistas. Uno que es más pequeño y otro que, como es negativo, debería estar del otro lado del P. ¿Cierto? De ahí dice Antonio que es la P. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O alguien que no entienda? Claro, entonces podemos ir descartando. Este falla porque eh, efectivamente es un K más pequeño que el nuevo triángulo que se genera, pero estamos en el mismo eje que se ha generado desde el P hasta este punto, hasta los puntos de este triángulo. Entonces no cumple con el hecho de ser negativo. Entonces podemos ir descartando. Veamos este el D. Este efectivamente traspasa el punto P, pero genera un triángulo más grande. Y la verdad es que bastante mal hecho, porque es como una simetría axial. Y esta cuestión está más mal hecho que. Ya, el E, tenemos un triángulo original aquí muy pequeño y se genera un triángulo más grande. De ahí no cumple con el K. Y aquí tenemos el C, que tenemos un triángulo ABC original aquí, traspasa claramente, dando a entender que es negativo la homotesia, pero este triángulo que tenemos aquí es más grande que el original, y eso tampoco funciona. Y lo único que cumple
cosas que comentamos es este de aquí. Ujú. Dudas. Eso es la esencia de homotesia. Creo que no es nada más allá de eso y más lo que le pueden preguntar son cosas sobre los lados. Pero siempre van a entender que, por ejemplo, para este caso, que vendría siendo la respuesta correcta, la distancia entre C y P va a estar relacionada con la distancia entre P y C'. ¿Cómo? Este representa 2 y este representa 1. ¿Por qué? Por el K. K nosotros habíamos dicho que va a definir la distancia entre el centro y el punto generado, que va a ser C', dividido el centro y el original. Sí, aquí tenemos el generado, que va a ser de 1, C', y el original, que es de 2. De ahí tenemos nuestra razón. Y menos porque es para el lado contrario. ¿Sí? Es todo lo que tiene que conocer de Motesia. Ya. Ya, entonces esta es una de las preguntas las últimas dos preguntas que nos pidieron que hiciera. Ya, entonces está en el contexto del teorema de Tales, ¿ok? Que es prácticamente un tipo de proporción entre segmentos que son semejantes o que tienen relación. ¿Sí? Mantienen una relación. Dice, en el trapecio A, B, C, D de la figura, E y F son puntos medios. ¿Okay? Entonces ustedes a medida que van leyendo pueden hacer al tiro sus... Ya, primero es un trapecio regular. Sí, los trapecios son regulares. Entonces este es igual a este y este es igual a este. ¿Cierto? Trapecio, trapecio. Trapecio tienen que necesariamente ser, no estoy seguro la verdad, si tienen que ser regulares. Trapecio isósceles. Trapezoide, ya, no importa. Dice E y F son de puntos medios, ¿cierto? De AD y BC respectivamente. Dice si BG y buscamos BG, ok, mide 12 centímetros. 12 centímetros. FG, FG mide 6 raíz de 3. Y EG mide raíz de 6. ¿Cuánto mide AG? AG. Te queda pregunta. Okay, y ahí creo que no creo que sea bueno asumir que sean regulares, o sea, que sean iguales. Es la 14. Ya, entonces esta es la información que tenemos hasta ahora. Sí. Mm, ¿alguien se le ocurre algo? F es paralela, pues, paralela al AB. El EF, sí. Ah, claro. Si nosotros generamos un segmento aquí, y si tú me decís que el F va a ser paralelo al AB, ¿cierto, Cata?
Bueno, sí, es una buena acotación. ¿Por qué? Porque yo con este establezco una relación entre el raíz de 6, el 12, y que va a ser la misma relación que va a compartir el raíz de, o sea, 6 raíz de 3 con el x. Es decir, yo aquí digo 12 centímetros, y como son en la misma línea, se relaciona con el raíz de 6. Va a ser igual a x, esa raíz de 6, raíz de 3. ¿Sí? Porque se tienen el punto de intersección en común. Entonces, esta es la relación que a nosotros nos va a permitir encontrar el x. Sí, súper simple. Entonces, aquí va a ser igual a 6 raíz de 3 por raíz de 6. No, por 12 dividido en raíz de 6. Entonces, aquí se nos va, esto es raíz de 6, va a ser raíz de 3 por raíz de 2, ¿cierto? Entonces, de esta forma podemos cancelar el raíz de 3 con el raíz de 3. Ok, ya, y nos quedaría 6 por 12. ¿Cuánto es 6 por 12? 6 por 5 es 60 y más 12, 72. Entonces sería, nos quedaría en 72 dividido en raíz de 2. Y como habíamos visto en una clase olvidada atrás, muy atrás en el tiempo, que cuando nosotros teníamos una raíz en el denominador, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Racionalizar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicábamos por uno especial que nos permitía eliminar del denominador la raíz. En este caso va a ser el mismo raíz de 2. Multiplicamos por este 1 especial, que va a ser raíz de 2 dividido raíz de 2. De esta forma, al multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, nos quedarían 2. Y arriba nos quedaría 72 raíz de 2. Y luego podemos simplificar este con este y nos da 36. 36 raíz de 2. Ahí está. Hermoso. Hermoso y desconocido. No puedo haberlo hecho sin la ayuda de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, está lo complejo de establecer la relación inicial, no. El resto es puro trabajo de números con álgebra. Y por eso es que vemos álgebra al principio. Ya, luego, 16. Dice el triángulo ABC de la figura. Cuando visualizamos el ABC, ABC es el más grande. Dice FG de E y CD. FG son paralelos. Y FG mide 8. FG, este mide 8. 8 centímetros. Dice así, AF es a DF. AF es a DF. AF es a FD es a DC. Este es a este es a este. Como 3 es a 2 es a 5. Y ustedes tienen que entender que esto está siendo parte de una proporción y no de una, no de medidas en sí, sino que es, okay, este es 2. Que estos segmentos van a estar entre 3, 2 y 5, pero en proporción. ¿Ok? Y dice, la medida de BC es. Entonces nos piden por este lado. ¿Ok? Ya, y aquí es donde viene lo importante de tales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Sé que este GF
va a ser paralelo con todo esto, ¿cierto? Y va a estar relacionado de alguna forma con el X por compartir, digamos, un triángulo que va a ser semejante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este ángulo se va a repetir aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Son todos paralelos. Eh, este ángulo lo comparten el A, que va a compartirlo este triángulo FGF, DAE, CAE. Entonces ahí estamos generando puros triángulos que son semejantes. ¿Sí? Entonces nosotros mediante esa idea podemos, eh, una vez que nosotros entendemos qué proporción hay entre este 8 y este X, estamos listos. Es decir, qué proporción hay entre este triángulo y el triángulo más grande. Sí. Entonces, ya sabemos que están relacionados, de alguna forma. Pero ahora yo que tengo que establecer cuál va a ser ese número de relación. Sí, ahora, sé que el triángulo que está aquí, este está relacionado con un 3. Y el lado que es semejante para el X, para este triángulo más grande que el que a mí me interesa, va a ser todo este segmento. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que este triángulo más pequeño se relaciona a este triángulo más grande con relación de 3 a esa, y aquí tendría que sumar todo este lado. 3 más 2 más 5, 10. Ya. ¿Se entendió? El triángulo más pequeño va a estar en razón al más grande como 3 es a 10. ¿Eso queda claro? ¿Se entiende por qué o no? Claro. Bueno, aquí tenemos el 3 claramente. Y aquí tendríamos este lado entero, estaría dado por la suma entre toda esta proporción, ¿cierto? Ya. Ojo que no son medidas en centímetros, no son medidas de los lados, son simplemente una razón. Ya, entonces, pero funciona para, por ejemplo, hacer este cociente. 3 es a 10. Aquí ando viendo el triángulo más pequeño, el triángulo más grande, y aquí deberíamos poner. Conozco yo que el GF es de 8. Y ahí estamos listos. Hacemos tales, que es prácticamente la regla de 3 entre eh, segmento. Bueno, y aquí está listo. Multiplicamos cruzado y dividimos por el resto. Sería 80 dividido en 3. ¿Sí? 8 por 10 dividido en 3. Va al revés. Por 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que no está complicado. Ya, pues, chiquillos, creo que es todo. ¿Alguien quedó con alguna duda?